Rin es obligada a casarse con Kent, la hija del amigo de su padre, a cambio de obtener una herencia valorada en $307 millones y el puesto de presidenta en la compañía de su padre. El único detalle es que Rin no ama a Kent, pero aún así termina aceptando el trato. Pero para llegar a este punto tenemos que ir al principio de esta historia. Rin, nuestra protagonista, es una hermosa mujer de 35 años quien después de haber sufrido una ruptura sumamente dolorosa con su exnovia, la cual la engañó con un hombre y se lo terminó confesando una noche, deja a nuestra protagonista con el corazón completamente roto, por lo que en una decisión sumamente impulsiva, esa misma noche casi termina con su vida, pero Ken terminó impidiendo que sucediera ese accidente, diciéndole que aun si le acababan de romper el corazón, lo único que Rin quiere es a alguien a su lado y que ese alguien podría ser ella, ya que Ken la ama. Pero Rin, sorprendida y con un mar de emociones, le contesta que ella odia el amor, llorando en los brazos de Ken, quien solo la observaba limpiando sus lágrimas, diciéndole que iba a estar ahí para ella. Después de un tiempo, el padre de Rin la cita a su oficina. Es ahí donde este le dice directamente a su hija que debe casarse con Ken, bajo la atenta e incrédula mirada de Rin, quien no podía creer lo que su papá le estaba ordenando, ya que le siguió diciendo que si ella quería el puesto de presidenta de su compañía, debía casarse con Ken, comentándole que el día anterior, Ken había tenido su ceremonia de graduación de la universidad, pero en el camino a su casa había sufrido un accidente con su padre. Ambos habían caído en un acantilado. El padre de Ken había perdido su vida, pero afortunadamente Ken se encontraba hospitalizada y sin daños graves, por lo que el padre de Rin procedió diciendo que hace mucho tiempo le había hecho la promesa a su amigo de cuidar a su hija, y en vista de que Ken no tenía a nadie más en su vida, había tomado la decisión de entregársela a Rin, ya que ella tampoco tenía a nadie que cuidara de ella aparte de él, ordenándole casarse con Ken para obtener su herencia. De lo contrario, no recibiría absolutamente nada, por lo que nuestra protagonista termina aceptando con la única condición de casarse con ella solo 2 años, diciéndole que se divorciaría de ella después de ese periodo de tiempo. Su papá lo único que le contestó fue un "ve a cuidar de ella ahora", y efectivamente, Rin se dirigió al hospital a ver a su futura esposa, encontrándola dormida, pero ordenándole despertarse al instante. ¡Paupa, señor Alex! ¡Despierta! Preguntándole el qué le había dicho a su padre, a lo que Ken le contesta que habían hablado de su boda. Tenemos que saber que ambas se conocen desde pequeñas, y es por eso que Ken siempre ha estado enamorada de Rin, por lo que la idea de casarse con ella la hace extremadamente feliz. Por el contrario a Rin, quien le exige abandonar esa idea, aunque claro, Ken no acepta. En una parte de la conversación, al hablar sobre el padre de Ken, esta trata de ser fuerte y decir que a partir de ese día tratará de vivir una vida muy feliz para después no tener ningún tipo de arrepentimiento. Una vez más, Rin le dice que si abandona la idea de casarse con ella, obtendrá mucho dinero para que pueda hacer una nueva vida, a lo que su amorcito, que aún no es su amorcito, le dice que no, ya que se casará con ella y lo hará con todo el gusto del mundo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Otra escena nos muestra cómo Kent le pedía con la mirada a nuestra protagonista que la alimentara, y tras un poco de manipulación lo consigue, inclusive haciendo que Rin le limpiara los labios. En la noche vemos cómo Rin se queda a dormir con Kent, después de que ésta insistentemente se lo pidiera. Cuando nuestra protagonista le colocaba la sábana a su prometida, ésta juguetonamente le pide que la cuide, a lo que Rin le dice que no, ya que no es su enfermera. Pero Ken la molesta, diciéndole que puede que no sea su enfermera, pero sigue siendo su futura esposa, lo que molesta a Rin. En un determinado momento, Ken sufre una pequeña migraña, haciendo que al instante Rin se preocupara por ella, acercándose aún más, aunque al final descubrimos que solo fue un pequeño truco, para que Ken pudiera acercarse más a su amor. Más tarde esa noche descubrimos que Rin siempre le ha tenido miedo a los truenos, siendo Ken la persona que siempre ha estado para ella, tranquilizándola en esos momentos, por lo que esa noche hace lo mismo, haciendo que ambas tengan un dulce momento juntas. Cuando la futura esposa de Rin se había recuperado, oficialmente se mudó a la casa de esta, recibiendo la bienvenida por parte del personal de la mansión de Rin, y por supuesto por su suegro. En su habitación le preguntó a una de las personas que trabajaba en la mansión el horario en que Rin volvía a casa, siendo este las 6 p.m, por lo que a esa hora nuestra otra protagonista volvía después del trabajo, encontrándose a su futura esposa en su
su cama, esperándola en una posición muy provocativa. Pero Rin, ignorándola, solo le preguntó el por qué estaba ahí, a lo que Ken, con una actitud muy atrevida, le contestó que esta también era su habitación, pero Rin prácticamente la sacó de su cuarto, diciéndole que esa era su habitación y que ella no tenía permitido entrar. Ken aceptó irse, pero no sin antes decirle que puede que ahora estaba prohibido entrar, pero después de que ambas se casen, su habitación será suya y por supuesto su cama también, comentándole que puede dormir en cualquier lugar mientras la tenga ella en su vida, acercándose cada vez más a ella. Pero eventualmente Rin terminó sacándola de su habitación, respirando profundamente hasta que ésta volvió, preguntándole dónde se encontraba la puerta. Nuestra protagonista, con lo último de paciencia que tenía, se la mostró, por fin quedándose sola. Por otra parte, Ken, muy emocionada en su cama, se decía a sí misma que aunque Rin parece muy obstinada, ella con sus propias manos vencerá sus muros, después de que se casen, y finalmente la amará cuando sea suya. Picarona. El siguiente día, Ken se despertó primero y salió de su habitación. Mientras practicaba su saludo, escuchó como Rin se acercaba, por lo que se escondió y fingió haberse encontrado con ella por casualidad. Rin la observó diciéndole si podía ir a trabajar con esa minifalda, a lo que una vez más Ken volvió a molestarla de una manera juguetona, al preguntarle si estaba siendo posesiva con su futura esposa. Al finalizar la conversación, Rin se aleja, diciéndole a nuestra protagonista que un chofer la llevará a la empresa de su padre, en la que ahora trabajará. Ken, al verla alejarse, se preguntó cómo es que siempre pone esa cara de enojo, pero aún así le sigue gustando demasiado, yendo detrás de ella. En otra escena vemos a la futura dueña y señora de la empresa pidiendo instrucciones para poder llegar a su área de trabajo. Acá nos enteramos que una de sus compañeras trabajaba con su novio en ese lugar, pero recientemente lo despidieron. A la hora de aparecer Ken, su compañera automáticamente asumió que lo despidieron para darle a ella su lugar, por lo que se declara su enemiga, mirándola con recelo y comentándoselo a otra chica mientras la observaban. Cuando Ken se encontraba instalándose, vemos como Rin pasó por su área de trabajo observándola. A pesar de decir que no le importa, poco a poco vemos cómo le empieza a tomar cariño. Al salir de su jornada de trabajo, Ken le pide a Rin regresar juntas a casa, pero esta última le dice que tiene una cita con unas amigas. Tras insistir un poco, Ken no consigue su cometido, pero aún sigue dispuesta a hacer de todo para ganarse el corazón de su prometida, y es por eso que esa noche le tendrá una sorpresa a su amor. Desde la perspectiva de Rin, vemos cómo ésta se reúne con sus amigas, entregándoles su invitación de bodas, tomando por sorpresa a todas ellas. Una de sus amigas le pregunta a Rin si ya había superado a su exnovia, a lo que ésta les comenta todo lo que había pasado, y es así como sus amigas procedieron a molestarla, diciéndole que era una suertuda, ya que no solo tendrá una herencia de millones, un puesto como presidenta de una importante empresa, sino que también ahora tiene a una chica joven que será su esposa, a cambio de 2 años, por lo que vale totalmente la pena, siendo eso todo un sueño para ellas. En medio de la plática recibe una fotografía de parte de su futura esposa, quien le escribió: "¿Dónde estás, belleza? Te estoy esperando", dejando sin palabras a nuestra protagonista al verla. Sus amigas, notando su expresión enseguida, por lo que la siguen molestando diciéndole que seguramente se enamorará de su esposa, terminando de esta manera el primer capítulo de esta muy interesante, cómica y atrapante historia. Me gustó mucho este capítulo, ¿saben? El formato final que le dieron me encantó totalmente, ya que vemos cómo ambas se graban, tipo un reality show, expresando cómo habían sido esos días y lo que han estado sintiendo al respecto. Rin decía que no se esperaba que algo así le sucediera, ya que esa chica la molesta, invade su habitación y aunque su padre prometió cuidarla al entregársela a ella, sabe que en el fondo Ken no necesita actuar tan fuerte para que nadie se preocupe por ella, dándonos a entender que en verdad se empieza a preocupar por ella. Ken, por otra parte, decía que había hecho la cosa más extrema en su vida al haberse metido en la cama de Rin y decirle que esa cama también sería suya cuando ambas se casaran, pero a pesar de ello tiene miedo de que Rin no abra su corazón hacia ella. Pero bueno, bebés, llegamos al final del video. Por favor, coméntenme qué les pareció este primer capítulo y si les gustaría que continuara con esta serie. Muchísimas gracias a los miembros del canal por siempre estarnos apoyando. Sin Escrúpulos, Claudia Wilson, María Angélica y Rebeca Martínez, muchas gracias. Los amo infinitamente. Y bueno, bebés, por favor, no se olviden de comentar, suscribirse y darle like a este video. Espero tengan un precioso día y un muy lindo mes. Cuídense mucho, tomen agüita y nada, nos vemos en la próxima.